Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy. Como ya es costumbre, dejaremos el tema abierto para que ustedes puedan hacer preguntas acerca de cualquier cosa que tengan interés con respecto a cirugía plástica estética. Y bueno, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, nos preguntan qué tan posible es dejar la piel pegada al músculo con lipo, ya sea con ejercicio y dieta. Ok, vamos a ver. Cuando hacemos una lipoescultura, hay que hacerla lo más completa posible. En la primera y la única oportunidad que tendremos de hacer una lipoescultura y que quede bien. O sea, las lipoesculturas no se deben hacer varias veces. Si hacemos lipoesculturas de segunda, de tercera vez, tenemos muchas posibilidades de generar demasiadas irregularidades, manchas en la piel, abultamientos, cosas que se ven muy feas y que pues en términos generales las pacientes y las terapistas físicas suelen llamar fibrosis, pero que en realidad pues es simplemente un proceso de cicatrización excesivo y exagerado. Ahora, nunca es deseable dejar la piel totalmente pegada al músculo y sí, es algo que uno puede hacer si uno hace una lipoescultura en forma excesiva, pero no es algo deseable porque justamente se van a generar todo ese tipo de irregularidades, hundimientos, áreas abultadas, manchas en la piel, adherencia de la piel al músculo en algunas áreas y en otras áreas no, lo cual va a llevar a más irregularidad. Hay que tratar de sacar tanta grasa o toda la grasa que sea posible, pero sin exceso, sin quitar más de la cuenta. Y usualmente eso significa que llega un momento donde lo que uno va extrayendo de grasa pasó de ser de un color amarillo, un amarillo claro, voy a decir una barbaridad, tal vez como que dijéramos que parece crema pastelera, a que pase después algo que ya se ve un poquito más anaranjado, como cuando, voy a decir otro ejemplo, que creo que puede ser muy gráfico, pero como cuando uno tal vez partió una papaya y la papaya ni siquiera estaba lo suficientemente madura para que se partiera. Entonces empezamos a ver que el aspirado viene un poquito manchado con sangre y así va a ser durante un rato, pero luego ese aspirado empieza a hacerse más rojizo. Y más o menos, para seguir en este término, en estos términos tal vez gastronómicos o culinarios, como cuando uno ve que una papaya, uno dice, no, esa papaya hay que hacerla hoy porque ya mañana hay que botarla y la única forma de hacerla hoy es que la hagan en un batido, porque está tan madura que hay que hacerla hoy. Entonces ya ustedes ven un color mucho más rojizo y en ese punto es donde uno debe parar. O sea, puede ser que todavía haya algo de grasa, pero que definitivamente lo que está predominando en lo que estamos extrayendo ya empieza a ser lo rojo, la sangre. En ese momento es prudente parar porque si no lo que vamos a hacer a partir de allí ya no vamos a sacar más batidos de fruta ni cremas pasteleras, sino que vamos a empezar a sacar salsa boloñesa, vamos a sacar una cosa roja llena de fragmentos que nadie sabe qué es lo que hay ahí, de manera que se va a ver muy mal y ese punto no deberíamos llegar, que es el punto en el cual uno llega cuando uno trata de sacar más grasa que la que realmente hay. Entonces se pone todo rojo, rojo, rojo y eso generará demasiado daño, demasiada fibrosis, demasiadas irregularidades y por tanto no es, o sea, no es como que uno diga que debe dejar pegada la piel al músculo, sino que uno deja una ligera capa probablemente de grasa o una ligera capa de tejidos conectivos bajo la piel que cubren el músculo y pues evidentemente ya después de eso si la persona quisiera hacer ejercicio en forma importante y marcar eh, los músculos de la parte abdominal o de la parte en la que hayan realizado la cirugía, pues será muchísimo más fácil. Pero siempre hay que cuidar de no hacer cirugía de lipoescultura, liposucción en forma excesiva, porque va a generar daños irreversibles, irreparables y cosas que se van a ver muy, muy feas y que probablemente pues no tendrán forma de ser arregladas, por lo menos en forma completa. Puede ser que haya algún alivio en algunas cosas, pero casi nunca podrá arreglarse de manera completa, de manera que no es una buena idea. Puede ser que una lipoescultura sirva como un paso previo
a que la persona con un poco más de ejercicio y muy buena alimentación pues termine llegando al objetivo que busca. Entonces pues puede ser algo que en algunos casos va a ahorrarle al paciente meses y meses de cardio, de ejercicio cardiovascular para perder grasa. O pues evidentemente, y voy a decir algo que pues probablemente algunas personas dirán que como un cirujano plástico va a decir eso, pero yo estoy totalmente seguro, convencido de que si uno hace ejercicio en forma regular, en forma decidida y con una buena alimentación, pues va a conseguir algo en su cuerpo que no lo consigue ningún cirujano plástico. Va a conseguir marcación, va a conseguir una figura que probablemente no se consigue con cirugía, simplemente haciéndolo con ejercicio y con muy buena alimentación, aunque obviamente le va a tomar mucho más tiempo, va a requerir mucha disciplina, mucha, no sé, determinación, pero creo que es la mejor manera de tener la mejor figura posible. Pero bueno, yo sé que la mayoría de las personas pues no tienen el tiempo, no tienen la determinación, no sé, y probablemente no lo puedan hacer, de manera que pues para esas personas está la liposucción. Para las personas que quieran hacer ejercicio, de verdad, yo les digo que aunque les tome años, van a tener un resultado que quizás con ninguna cirugía van a poder conseguir si lo hacen en una forma apropiada. Doctor, nos preguntan ¿por qué no es conveniente realizar un aumento de senos a una persona con lupus? Perfecto. Bueno, las enfermedades del colágeno vascular, como muchas otras enfermedades, especialmente si estamos hablando de enfermedades autoinmunes, son enfermedades que tienen una altísima posibilidad de generar, por ejemplo, formación de coágulos en las venas de las piernas, trombosis venosa profunda. Estos últimos 2 años o 2 años y medio con el asunto del COVID, ya ustedes vieron que tanto la enfermedad como las vacunas estas han causado esa formación de coágulos, y en algunas personas han generado que esos coágulos se vayan a los pulmones y terminen haciendo cosas muy serias, de manera que es lo que puede suceder en una persona con todo este tipo de enfermedades, con lupus, con artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren y muchas otras enfermedades autoinmunes donde hay una respuesta inflamatoria excesiva. En este caso, específicamente en el lupus eritematoso sistémico, pues tenemos una respuesta inflamatoria excesiva, pero además tenemos una enfermedad que afecta el colágeno de los vasos sanguíneos, y pues tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo prácticamente, de manera que tenemos mucha posibilidad de causar daños. Por un lado, eso, y por otro lado, cuando ponemos un implante mamario, y también vamos a seguir en la misma tónica que la pregunta anterior, ustedes van a decir, pero ¿cómo cirujano plástico dice eso? Y pues, tal vez alguien dice, mira, este tipo se va a quedar sin trabajo. Pues no, o sea, vamos a poner un implante de senos. Un implante de senos definitivamente es un objeto ajeno a nuestro cuerpo. El cuerpo de ninguna persona fue hecho para que le pusiéramos estas cosas, y sin duda podría traernos algunas consecuencias, tal vez consecuencias incluso que desconozcamos los médicos. Entonces, ahora, si tenemos una persona con una patología delicada, una patología que incluso, estoy seguro porque lo he hablado con algunos reumatólogos alguna vez, donde ellos dicen, vea, hay cosas que yo todavía, dicen ellos, después de 20, 25, 30 años de ejercer la profesión, hay cosas que todavía me sorprenden de este tipo de enfermedades, porque hay cosas que yo no sabía y las he visto en pacientes y ahora me doy cuenta que sí pueden suceder. Pues ahora imagínense que a esa enfermedad, que por sí sola puede generar cosas que no son tan comunes, pues imagínense que le agreguemos un objeto ajeno al cuerpo de la paciente. Podríamos terminar con quizás despertando mucha más autoinmunidad en el paciente, haciendo que la enfermedad se active más, en fin, empeorando los síntomas o quién sabe qué más cosas. De manera que no es prudente poner implantes mamarios, o de hecho no es prudente hacer cirugías estéticas, porque son cirugías que no son por salud, cirugías que no son necesarias en pacientes con este tipo de patologías. Estas personas deberían cuidarse de solamente hacerse cirugías
por cosas estrictamente necesarias, por cosas que realmente tienen que ver con su salud, y además pues deberían tratar de tener una vida lo más saludable posible. El lupus eritematoso es un diagnóstico. Conozco también pacientes, tengo pacientes de muchos años que tienen este diagnóstico, que pues las he visto envejecer por 20 años, quizás un poco más, y me dicen: doctor, vea, yo tengo ese diagnóstico, pero gracias a que tengo una vida sumamente saludable, hago ejercicio, como bien, no le meto tóxicos al cuerpo, entonces pues sé que me lo diagnosticaron alguna vez, pero no he tenido manifestaciones, y son personas que ya están en la sexta década de la vida, quizás un poco más, y realmente me dicen: vea, yo nunca he tenido una manifestación de la enfermedad más de las que tuve en un comienzo cuando me hicieron el diagnóstico. De manera que pues puede ser un buen consejo también no meter objetos dentro que quizás en algún momento pudieran llevar alguna cosa, y en ese momento alguien va a decir: ay, mira, será por los implantes, y quién sabe. Y puede ser que le quiten los implantes y tal vez los síntomas siguieron, porque muchas veces con estas enfermedades hay algo que dispara el problema, dispara la sintomatología, dispara la actividad de la enfermedad, pero después pues ya no hay forma de pararla o de frenarla a tiempo. De manera que por esas razones es que recomendamos principalmente, sin duda que tiene que haber muchísimas más razones, pero no recomendamos en esos pacientes poner implantes de senos ni hacer cirugías estéticas de ningún tipo. Doctor, nos preguntan si la rinoplastía es adecuada hacerlas con el otorrino o con el cirujano plástico. Y las rinoplastías pueden hacerse con un otorrino, con un cirujano plástico que sepa lo que está haciendo. Perdón por la forma de responder, pero es cierto. O sea, vea, alguna vez leía yo un texto, el texto se llama Rinoplastía Primaria, escrito por el doctor John Tevez. La primera vez que lo leí, porque lo he leído ya muchas veces, y en la introducción, yo sé que la mayoría de la gente no lee las introducciones de los libros, pero pues yo tengo la maña de leer la introducción, los agradecimientos y todo ese tipo de cosas, porque eso me permite entender muchas cosas de lo que están allá adentro. Pues decía que el cirujano que decida hacer la rinoplastía debe ser un cirujano que esté decidido a tomarse el tiempo antes de la cirugía para estudiar a la paciente o el paciente, para revisar la anatomía del paciente, para tomarle fotografías antes de la cirugía, varios días antes, planear la cirugía y tomarse el tiempo durante la cirugía. Una rinoplastía hoy en día no es la rinoplastía de hace 30 años o incluso de hace 20 años, donde las rinoplastías eran cirugías de 45 minutos, una hora, hora y media, donde el cirujano hacía 2 o 3 rinoplastías en la mañana y en la tarde se iba a jugar golf. No, una rinoplastía hoy en día es una cirugía que se lleva toda la mañana, incluso podría ser que en algunos casos, dependiendo de la hora del comienzo exacto de la cirugía, incluso un poco de la tarde, y definitivamente el cirujano no tendrá tiempo para después irse a hacer ninguna otra cosa más que quizás ir a descansar en su casa. De manera que esas rinoplastías donde la gente antes salía a tomar el sol en la tarde con las chiquillas o algo así, eso es un asunto del pasado. Las rinoplastías de hoy en día son rinoplastías muchísimo más elaboradas, que requieren mucho tiempo. De modo que si el cirujano, sea otorrinolaringólogo o sea cirujano plástico, está decidido a hacer la cirugía de esa manera, perfecto. Creo que si el cirujano no tiene esa decisión, es mejor que ese cirujano le envíe, le refiera ese paciente o esa paciente a un cirujano que sí quiera tomarse el tiempo, que sí quiera dedicar el tiempo, hacer las cosas con cuidado, con calma. Eso no quiere decir que los resultados sean perfectos, pero significa que pues se podrán obtener mejores resultados. Vamos a trabajar en una parte del cuerpo que no van a poder esconder ni siquiera con unos anteojos oscuros, que el resultado, como en todas estas cirugías, en la inmensa mayoría de los casos acompañará al paciente para el resto de la vida, y una vez que se obtenga el resultado no podrá ser modificado mayormente. Entonces el cirujano definitivamente tiene que hacer un trabajo esmerado, debe hacer las cosas muy bien, obviamente tomarse el tiempo. Por supuesto, no dudo de que la intención siempre será la mejor, pero debe tomarse el tiempo para hacer las cosas.
no escatimar nada para obtener el mejor resultado, y pues no importa si es un cirujano plástico, si es un otorrino, cualquiera de los dos creo que están en capacidad de hacerlo. Yo me he entrenado tanto con cirujanos plásticos como con otorrinos en otras partes del mundo. De los dos he aprendido de cirujanos plásticos, he aprendido montones también de otorrinolaringólogos, de modo que, y los veo con el mismo respeto, o sea, cirujano plástico, otorrinolaringólogo, el que sea, pero siempre y cuando quiera hacer las cosas bien, eso es lo que yo busco siempre, y lo que yo admiro cuando busco a una persona para ir a verlo y tratar de aprender de ellos un poco. Doctor, nos preguntan si es posible realizar una rinomodelación a los 15 años y cuáles serían los riesgos. Varias cosas. Primero, yo no recomiendo rinomodelación en ninguna persona. Los rellenos no son algo que yo quisiera poner en una nariz, ni porque digan que es absorbible, porque no son totalmente absorbibles, porque además, como quiera que sean, son sustancias ajenas al cuerpo de los pacientes, que algún tipo de reacción, aunque sea una reacción inflamatoria y por ende posteriormente una reacción de cicatrización, van a generar en los tejidos, y eso dejará alguna huella indeleble en los tejidos del paciente, y podrían llevar a que en el futuro fuera imposible de realizar una rinoplastía correctamente. Por otro lado, una rinomodelación, usualmente, pues voy a decirlo, en la inmensa mayoría de los casos, creo que las personas que la realizan desconocen de verdad de la anatomía, desconocen de las proporciones del rostro. Entonces lo que tratan es de disfrazar cosas de alguna manera, esconder cosas, pero alterando severamente, claro, por desconocimiento, las proporciones del rostro de los pacientes, y haciendo que los pacientes empiecen a parecer de otra especie diferente a la especie humana, porque hay proporciones que son muy precisas, por más de que seamos de diferentes razas, etnias o lo que sea, pero hay proporciones que son muy precisas que nos identifican como seres humanos, y que si pasamos por alto eso, si las alteramos, vamos a empezar a parecer otra cosa. Entonces, no recomiendo la remodelación, nunca debería hacerse. O pues los rellenos podrían tener alguna utilidad en algún paciente, tal vez para corregir algún defecto minúsculo, alguna zona que haya que llenar, donde hay un ligero hundimiento que no justifica una rinoplastía del todo, o a veces cuando producto de alguna rinoplastía queda alguna irregularidad, y tal vez, o algún producto de alguna cicatrización, alguna cosa, entonces uno podría emparejar alguna cosita con un producto de relleno, pero en áreas muy pequeñas. Pero de resto creo que los rellenos no tienen ninguna indicación ni ninguna utilidad. Sí generan demasiados peligros en narices, y claro, alguien dice, bueno, pero es que claro, sí, o sea, la nariz se puede podrir cuando uno pone un relleno, pero lo he visto. O sea, una cosa es que uno diga, bueno, mira, usted se puede comprar el gordo navideño y tal vez se lo saque. Y yo veo gente que todos los años compra el gordo y no se lo saca nunca. Entonces puede ser que uno ponga rellenos y nunca le pase. Pero yo he visto en persona un caso de una paciente que tuvo una necrosis de los 2/3 inferiores de la nariz. Toda esta zona se pudrió y quedó una costra negra, de manera que hasta ese día yo creía que eso era algo teórico. Incluso podría haber pensado que eso era un invento para querer publicar alguna cosa, no sé, en alguna revista científica, pero cuando lo vi me di cuenta que era totalmente real. Ya no, o sea, entonces esto lo veo que es más factible, porque yo no conozco a nadie que yo en persona haya conocido que se ganó el gordo navideño, pero ya conocí a alguien que conozco con nombres, apellidos y todo lo demás, que se le pudrió la nariz por unos rellenos. Entonces no lo recomiendo. Hay cosas aún peores que pueden ocurrir con los rellenos. Puede ocurrir muerte, puede ocurrir embolización
a vasos cerebrales con desenlaces pavorosos, que también eso no los he visto, pero pues los he visto en libros, y entonces pues espero nunca tener que saber de eso en la realidad. Entonces, por esas razones yo no recomiendo, además de que estéticamente no tiene ningún sentido utilizar los rellenos, y mucho menos en una persona de 15 años, porque voy a caerle mal a la persona de 15 años. Bueno, pero si son los padres los que están escribiendo, pues sí lo entienden. Una persona de 15 años todavía le falta mucho por crecer, le falta mucho por madurar, no es el momento, probablemente ni siquiera para hacerse una rinoplastia. Aunque uno en teoría le dice, bueno, ¿y a qué edad mínima se puede hacer una rinoplastia? Tal vez uno dice, bueno, por crecimiento a los 15, pero por madurez y por un montón de cosas, probablemente haya que esperar más tiempo, porque si las cosas van bien, perfecto, pero si las cosas no van bien, si el resultado no queda bien, creo que puede ser devastador en una persona a tan corta edad, de modo que no, o sea, como padre que soy, no pensaría yo que me gustaría que a alguno de mis hijos le pasara algo de ese nivel a una tan corta edad. De modo que yo no recomendaría a esas edades ni una rinoplastia ni mucho menos utilizar rellenos en la nariz. Doctor, nos preguntan si el costo de una rinoplastia varía o hay un rango de precios. Hay un rango de precios, pero digamos que puede andar dependiendo de la dificultad del caso o las cosas que haya que hacer, tal vez de $5.500 a $6.500 en la inmensa mayoría de los casos. Probablemente el punto intermedio es en donde, digamos, caen la mayoría de los casos, que serían alrededor de unos $6.000. Eso ya incluyendo allí gastos de sala de operaciones, sala de recuperación, anestesiólogo, honorarios, insumos, medicamentos, todos los gastos del día de la cirugía incluidos allí, pues más o menos alrededor de $6.000, pero puede haber casos donde si el caso es un poco más simple, podría andar en $5.500 más o menos. Eso tomando en cuenta que es una cirugía que yo realizo bajo anestesia general en forma ambulatoria y que en la inmensa mayoría de los casos me puede tomar alrededor de unas 5 horas. O sea, no es una cirugía de 1 hora, ni hora y media, ni 45 minutos, sino es una cirugía de alrededor de 5 horas que toma su tiempo, que es elaborada, pero que pues evidentemente en la inmensa mayoría de los casos genera resultados muy, muy satisfactorios. Incluso pues puede ser que sean satisfactorios para la paciente o para el paciente y por supuesto para el cirujano. No puedo decir que uno pueda satisfacer al 100% de los pacientes, hay personas que nunca van a quedar satisfechas aún con un excelente resultado y hay casos donde pues, simplemente por la cicatrización, por lo que había dentro, la materia prima, la cantidad de tejido, la cantidad de cartílago que había dentro, pues tal vez uno no logra llegar a lo que uno planeó, o tal vez se logra durante la cirugía, pero el proceso de cicatrización lo altera y entonces pues tal vez uno se puede quedar corto, pero en general pues no es algo que uno vaya o no he visto casos donde uno definitivamente diga, bueno, causamos un desastre o un desastre al hacer la cirugía. Simplemente casos donde, sobre todo por factores de la cicatrización del paciente en los meses posteriores a la cirugía, puede ser que el resultado resulte ser un poco menos de lo que uno planeó y de lo que uno ejecutó durante la cirugía. Doctor, nos preguntan quién es candidato a hacerse una rinoplastia. Bueno, en términos generales, pues son pacientes que tienen algún defecto en su nariz, usualmente de tipo estético, muchas veces también acompañados de defectos en la respiración y pues que evidentemente sean cosas que uno puede ver un defecto, que bien sea que el dorso no sea recto, que tengan alguna saliente excesiva, que tengan la parte superior, los huesos de esta zona sean muy anchos, que la parte inferior sea ancha, que la punta sea ancha, que la punta esté un poco caída, que el tabique pueda estar quizás un poco desviado hacia alguno de los lados o que haya obstrucción respiratoria. Esos son quizás la mayoría de las causas o los motivos de consulta de estos pacientes. Hay pacientes que quizás no son candidatos a una rinoplastia y evidentemente son, digamos, desde ese punto de vista, pacientes que tal vez tienen alguna idea de algo que quieren mejorar, pero que el cirujano no identifica o no comparte
que sea un defecto. Lamentablemente hoy en día con las aplicaciones que hay en los celulares y en otras cosas, pues la gente le pasa la aplicación a la foto y adultera las fotos a tal punto que pues creen que una rinoplastía muchas veces puede conseguir ese grado de cambio, y podría ser que algunos de esos cambios se puedan conseguir, pero habrá otros que definitivamente excederán lo que la anatomía del paciente permite, de manera que a veces también pues, el paciente pues tiene una nariz que no está mal, que no tiene defectos o no tiene mayores defectos, y que entonces someterlo a una rinoplastía podría ponerlo en un riesgo que excede el poco beneficio que podría obtenerse. Doctor, nos preguntan qué tiempo es prudente esperar para realizar un aumento de senos y la rinoplastía. Si se pueden hacer en el mismo mes. Bueno, sí, en el mismo mes sin duda, sí, claro. O sea, obviamente hay que ver el tiempo, pero digamos, si la paciente se quiere hacer las dos cirugías, se quiere hacer un aumento de senos y la rinoplastía, probablemente yo recomendaría primero hacer el aumento de senos y posteriormente la rinoplastía. Si hay suficiente tiempo, yo le digo a la paciente, ok, hágase el aumento de senos primero y un mes después hágase la rinoplastía. Si no hay suficiente tiempo, pues puede ser básicamente el aumento de senos y tal vez, no sé, una semana y media después podría hacerse la rinoplastía, para que digamos que no se junten la recuperación de una cosa con la recuperación de la otra, sino que la recuperación sea un poco más, llamémoslo, amistosa. O si hay mucha premura por operarse, pues se hace una cirugía un día y la otra cirugía se hace después del tercer o cuarto día, que ya usualmente la paciente se siente muchísimo mejor y ya se puede hacer la segunda. Yo empezaría siempre en cualquiera de estos casos con el aumento de senos, porque pues teniendo una paciente, digamos, operada o recién operada de la nariz, pues pensar en intubar a la paciente, y sobre todo en el caso mío, que nosotros ponemos a nuestras pacientes de aumento de senos, las sentamos durante la cirugía, gracias a la mesa que tenemos en nuestra sala de operaciones, pues eso definitivamente tendría algunos inconvenientes en una persona recién operada de la nariz. Entonces preferiría primero que se operaran los senos y posteriormente hacer la cirugía de la nariz, de manera que no tendríamos ningún tipo de inconveniente o alguna cosa que nos preocupara a la hora de movilizar al paciente, a la paciente o el paciente durante la cirugía. Doctor, una pregunta. Nos dicen, ¿es posible ver visualmente cómo quedaría uno después de la cirugía, como una proyección de imagen? No, eso no es real, eso no es honesto. Aún gente experta a nivel mundial he visto que hacen unas alteraciones en fotografías de los pacientes previos a la cirugía, y estoy totalmente seguro que lo que se obtiene después es muy diferente a lo que muestran en esas fotografías. Desde un punto de vista comercial lo hacen, creo que es un engaño. Incluso voy a poner un ejemplo que espero que lo entiendan. He visto personas que tienen en su celular algunas aplicaciones. Esas aplicaciones, he visto algunas que dicen nariz 1, nariz 2, nariz 3, nariz 4. Es más, una paciente muy querida por nosotros, hace como un par de meses, se operó y ella me dice, doctor, vea, yo sé que esto es un poco raro lo que le voy a decir, pero es que vea, tengo esta aplicación y quiero ver si esto es posible. Y entonces, yo la vi y le dije, honestamente creo que no, pero bueno, finalmente pues ella se operó, está muy contenta, y ella me dice, bueno, no le llegamos a la nariz 3, pero llegamos a la nariz 2 y es más de lo que yo esperaba. O sea, está contenta, pero imaginémonos que esa aplicación no la tengo yo. Imaginémonos que la tiene el señor de la pulpería de enfrente. Y entonces el señor de la pulpería hace la adulteración fotográfica, pero yo estoy seguro que el señor de la pulpería no puede generar ese tipo de resultados, ni el guarda de seguridad, Entonces, esas adulteraciones las puede hacer cualquiera, pero no significa que tenga las capacidades. Incluso la puede hacer un cirujano y no significa que tenga las capacidades o el conocimiento para generar ese tipo de resultado. De manera que eso es totalmente inadecuado.
Prefiero que al paciente se le muestren fotografías de casos, de diferentes tipos de casos de pacientes, tal vez algunos si se pueden parecidos en algún sentido, para que vea lo que se puede obtener en algún caso con características similares, con una piel, sobre todo la piel similar a la del paciente que esté consultando, para ver si eso es del agrado del paciente. Básicamente creo que es lo que uno podría hacer. El paciente puede tener entonces una idea en un rango de diferentes tipos de pacientes, lo que se puede obtener, y ya, porque si no el paciente se queda con una idea muy fija de qué es lo que le dijeron que iban a obtener, y creo que eso llevará a altísimos índices de insatisfacción por parte de los pacientes, aun si el resultado fuera bueno en criterio de la mayoría de los cirujanos, pero si el computador obtiene algo que quizás no sé, excede eso, podría ser que no. Voy a decir que en algunas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, porque de hecho suele suceder así, digamos que entramos a la sala de operaciones con un plan de lo que en ese paciente, con esa anatomía específica, y yo sé lo que hago al final de la cirugía, yo sé que lo que queda al final de la cirugía no es lo que vamos a tener después, que hay que esperar por lo menos una semana para revisar qué es lo que vamos a tener, y estoy seguro, porque es algo que me pasa siempre que hago rinoplastías, que después de la cirugía supera lo que veo en el paciente al terminar la cirugía, y en muchas ocasiones supera cualquier proyección que yo hubiera podido tener. Evidentemente eso es producto de una planeación apropiada, de una ejecución apropiada. Sin duda también el favor de Dios puede tener que ver de alguna manera, porque si uno entra allí, no hay el material suficiente, no tiene la consistencia suficiente, no hay la cantidad suficiente de cartílago para trabajar, pues por más de que uno haga un buen plan, podría ser que el resultado se pueda quedar ligeramente corto, pero en términos generales sí sé que en muchos casos podemos y hemos excedido cualquier expectativa que tenga yo o que tenga la paciente. Doctor, nos preguntan si una persona que ha sido bulímica tiene riesgo a la hora de realizarse una lipotransferencia o una abdominoplastía. Es que depende, porque el haber sido bulímico, pues sí, depende hace cuánto tiempo. Si el paciente todavía está digamos, en tratamiento para bulimia, pues tal vez no sea lo más indicado, pero si ya el paciente tiene esto resuelto, en general no significa ningún riesgo. Y nos preguntan cuál es la diferencia de una rinoplastia ultrasónica y una de manera normal. Bueno, es que cuando se ha querido llamar, tal vez con fines comerciales, hablar de rinoplastia ultrasónica, y eso yo creo que es una equivocación, porque es tratar de atraer comercialmente a gente para pensar que es algo diferente, cuando en realidad el equipo piezoeléctrico, que es lo que se usa para hacer el ultrasonido y raspar o pulir los huesos de esta zona o fracturarlos, pues es algo que es para una parte de la cirugía, pero no toda la cirugía. La cirugía requiere muchas más cosas, requiere una planeación cuidadosa, requiere un despegamiento de tejidos sumamente cuidadoso para no dañar más cosas que las que ya desde el comienzo haya que ir a arreglar con esa cirugía. Requiere, por supuesto, al final de la cirugía, de un cierre meticuloso y cuidadoso de las heridas, y por supuesto de un trabajo muy elaborado de cada una de las piezas que haya que cambiar allí al interno de la nariz. De manera que tan solo pensar cómo hace el cirujano para pulir, o qué instrumentos usa para pulir esta parte de aquí arriba, la parte del tercio superior, y es tan solo el tercio superior el que se puede trabajar con el equipo ultrasónico, pues definitivamente pues hay 2/3 que no tienen nada que ver con eso, y que por supuesto incluso cuando yo termino de hacer el tercio superior, que es casi la parte inicial, porque la mayoría de nuestros pacientes pues buscan corregir alguna jiba que tiene una parte en el tercio superior y una parte en el tercio medio. Entonces la del tercio superior se podrá tratar con ultrasonido, pero la del tercio medio no se puede tratar con ultrasonido.
Entonces, vamos a tener, en ese momento quitamos la jiba, ya tenemos esta zona recta, pero les puedo garantizar que si en ese momento la cirugía termina, es un desastre, porque la parte más importante de toda la cirugía tiene que ver con el tercio inferior, que es la punta de la nariz, y dependiendo de la proyección, del afinamiento, de la rotación que uno consiga en la punta de la nariz, la proporción que puedan tener entre la punta y las alas de la nariz, o la proporción que podamos tener entre el tercio inferior y los dos tercios superiores, vamos a tener un resultado que puede ser un éxito o puede ser un fracaso. De manera que en realidad, vamos a ver, voy a decir algo que alguna vez le explicaba yo a alguien y puede ser un poco, no sé, espero que no se preste a confusión. Supongamos que una señora se va a casar, y entonces la señora que se va a casar tiene todo o sea, se va a mandar a maquillar, se va a mandar a hacer el pelo, tiene un traje de novia espectacular, pero ella decide comprar la ropa interior, no sé, X. Supongamos que la ropa interior es, voy a decir una marca, espero que no sea problema, Victoria's Secret. Entonces ahora nos dicen que la boda completa es una boda Victoria's Secret, cuando en realidad solamente la ropa interior. Todo lo demás también cuenta, por supuesto, para que la novia se vea bonita, pues tiene que ser el maquillaje, el pelo, las flores, el vestido, todo, incluso el ánimo que ella tenga ese día para que se vea bonita o no se vea bonita. Pero no, decimos que la boda fue Victoria's Secret porque la ropa interior que escogió era de esa marca. Entonces, igual pasa con esto. Esta parte de acá es una pequeña parte de toda la cirugía, pero no garantiza absolutamente nada. Por otro lado, hay otros instrumentos que también se utilizan para hacer la rinoplastía. Son instrumentos incluso desarrollados posteriormente al desarrollo de los equipos piezoeléctricos para hacer la rinoplastía ultrasónica, que maltratan incluso menos los tejidos y que permiten, y los que me estén observando y que saben que hacen rinoplastías, saben que una de las incomodidades que uno puede tener con el equipo de ultrasonido para hacer la rinoplastía ultrasónica es que tiene un poquito limitada la visibilidad, y eso por tanto limita la precisión que uno pueda tener, de modo que hay instrumentos que son más precisos. Claro, no voy a decir que todos los osteótomos, todos los cinceles que se utilicen para alterar esta zona sean así, porque hay instrumentos muy bruscos que se utilizaban, o todavía hay gente que los utiliza, y que generan maniobras verdaderamente bruscas, toscas, muy lejos de ser precisas, pero hay otros instrumentos tremendamente precisos y que maltratan muy poco los tejidos y que permiten incluso poder hacer reducciones milimétricas, incluso medidas de cada cosa que uno va a hacer allí, de manera que si uno decide, no sé, que la ropa interior sea de esa marca o de otra marca buena, pues creo que la boda no se terminará siendo un éxito o un fracaso solamente por la ropa interior de la novia. Doctor, nos pregunta que si el paciente puede tener garantía de que si se hace una rinoplastía para algo estético no se afecta la respiración. Pues en cirugía y en medicina no puede haber garantías de nada. Uno puede hacer una garantía de que va a hacer el mejor trabajo posible, de que va a hacer las cosas con cuidado, que va a hacer las cosas con mucha dedicación, pero uno no puede garantizar absolutamente nada. Recuerden, recientemente nos garantizaban que una cosa ahí que funcionaba en el 95%, al final terminó resultando que no funcionaba sino en el 12%. Entonces, y ustedes lo vieron, todo el planeta lo vio. De manera que incluso dijeron al principio que no te va a dar, y después dijeron no, sí te da, pero te da más suave. Entonces, en medicina no hay garantías, solamente podemos garantizar, eso sí, que uno va a hacer el mejor trabajo posible. Usualmente no veo problemas respiratorios en mis pacientes después de una rinoplastía, eso es algo que no veo, pero a veces, por más cuidadoso que uno sea y por más incluso de que uno no altere la mucosa de la nariz, o sea, el revestimiento interno, incluso a veces uno ve que se forman cicatrices, que los llamamos adherencias entre el tabique y la pared lateral, aunque uno no haya perforado
ni la mucosa del tabique ni la mucosa de la pared lateral durante la cirugía, y esas adherencias, esas cicatrices que se forman de la pared lateral hacia la pared del medio pueden generar, por supuesto, un poco de obstrucción en el paso de aire, de manera que no hay manera, no hay ninguna manera de que uno pueda garantizarle a un paciente que no va a tener problemas respiratorios, y probablemente una persona que pues quiere garantías de ese nivel probablemente no es una persona que deba ser candidata a la rinoplastia, porque va a tener muchas posibilidades de insatisfacción. Doctor, nos preguntan qué tan efectiva es la autoplastía. Ok, es una cirugía muy efectiva, pero son pacientes que son pacientes delicados, porque son pacientes que usualmente tienen mucho problema con sus orejitas. O sea, son pacientes que usualmente o tienen mucho complejo o los han acomplejado mucho, y entonces a veces tienen casi la idea de que quieren quedar sin orejas. O sea, las quieren tan pegadas a la cabeza que ya uno dice, mira, esto es anormal. Entonces eso es algo que hay que tomar en consideración. Sin embargo, la cirugía como tal, si se hace igual, con todo el cuidado, con toda la planeación, y no simplemente basándose en una sola maniobra, porque hay diferentes maniobras para buscar que las orejitas vayan más cerca de la cabeza. Entonces, si uno utiliza diferentes maniobras, digamos, hay algunas que doblan el cartílago hacia atrás, hay otras que recortan cartílago, hay otras que, digamos, modifican algunas partes de la oreja, otras llevan el polo superior más cerca, otras el polo inferior, otras la parte del medio. Si uno utiliza, mezcla diferentes, llamémoslo técnicas o maniobras, sin duda que las posibilidades de cambio serán muy evidentes, y es una cirugía que yo estoy seguro que podría generar satisfacción, por lo menos para el cirujano, arriba del 90% o tal vez en el 100% de los casos. No es posible garantizar el 100% de satisfacción en los pacientes, porque eso pues podría depender un poco de lo que el paciente espera, pero sí creo que los cambios son notables, especialmente, como les digo, cuando uno combina diferentes maniobras. Si nada más cree que con una sola maniobra va a corto, y lo más probable es que pues generemos algún tipo de deformidad en la nariz del paciente, en las orejas del paciente, de manera que claro, yo nunca utilizo una sola maniobra en una autoplastía, requiero usualmente emplear varias maniobras para llevar las orejitas más cerca, y eso es en busca de el mejor resultado posible, el más natural posible, y por supuesto que tengamos la mayor probabilidad. Sin embargo, depende muchas veces el grado de satisfacción del paciente, depende de qué tanto complejo tenga el paciente con sus orejitas. Doctor, ¿con cuánto tiempo de anticipación se programa la cirugía si deseo realizarla en diciembre? Bueno, usualmente creo que 3, 4 meses antes es un buen momento para empezar por lo menos a tener las citas. ¿Por qué? Porque pues bueno, está bien, a veces la gente dice, no, yo ya decidí que me voy a operar con esta persona, y bueno, van a la consulta y se terminan de convencer que sí es el cirujano para ellos, pero pues muchas veces es prudente, creo, pues por lo menos hacer unas 2 o 3 citas de valoración con diferentes cirujanos, escuchar diferentes opiniones, ver diferentes consultas. Las consultas no son iguales en todas partes. Ver la calidad de la consulta, porque la calidad de la consulta también te puede hablar de la calidad del procedimiento que se te va a hacer. Si antes de que pagues no te atienden bien, pues después de que pagaste creo que te van a atender peor. Entonces creo que es bueno esas consultas, y si no te dedicaron tiempo antes de pagar, pues creo que cuando ya pagaste tampoco te van a dedicar tanto tiempo. Entonces es bueno comparar las consultas para ver qué calidad de atención te dan en la consulta, qué calidad de información te dan, ver si el cirujano es el cirujano para ti, porque a veces sí, pues puede ser que el cirujano sea muy recomendado, puede ser que sea muy bueno, pero no sé, no hubo química, no se cayeron bien. Igual le pasa a uno con los pacientes, hay pacientes que uno simplemente dice, mira, no, esta persona como que no la debo operar. Entonces, igual creo que los pacientes deben hacer eso, deben buscar un cirujano que, bueno, que obviamente les
les dé tranquilidad, que les explique todo, que les infunda, perdón, una tranquilidad de lo que se le va a hacer, pero por supuesto que también se sientan cómodas con ese cirujano, porque pues van a tener una relación con esa persona por mucho tiempo. Probablemente es una persona que va a generar cambios permanentes y probablemente irreversibles, y si no quedan bien serán irreparables en alguna parte de su cuerpo, de manera que es bueno tener, digamos que si uno va a tener una relación con esa persona, pues que esa relación empiece bien, y por supuesto que si esa persona, pues uno dice, mira, como que no, pues definitivamente no debemos meternos en una relación con una persona, especialmente en una relación a largo plazo, especialmente cuando lo que vamos a hacer es algo que será para siempre. Entonces ir a varias citas, y una vez que toman decisión de operarse con determinado cirujano, pues entonces hacer los exámenes, hacerlos con tiempo, tal vez para que si algo sale alterado haya oportunidad de hacer algún tratamiento que nos permita digamos, no tener que estar postergando la cirugía porque dijimos, no, mira, me salió este examen alterado, tengo que tratarme, entonces empezamos a cambiar fechas de cirugías. Entonces creo que con 3 meses, digamos, que uno empiece a por lo menos hacer las citas, está bien. Tal vez ya cerca de un mes y un poquito antes de la cirugía es bueno empezar con la parte de los exámenes, y ya, digamos, finiquitar detalles y todo eso 2 semanas antes de la cirugía. Creo que es un buen punto, 2 semanas antes de cirugía, digamos, pensando en la época de diciembre, de manera que tal vez a más tardar que esas citas se hagan, todas esas citas hayan sido hechas antes de la finalización del mes de noviembre, de modo que ya lo único que quede sea la cita del día previo a la cirugía para ya los últimos detalles. Doctor, la última pregunta, nos dicen dónde operan y dónde está ubicada la clínica. Bueno, nuestra clínica con una gran cantidad de vidrio en la parte exterior, y la sala de operaciones es aquí en nuestra clínica. La clínica está habilitada por el Ministerio de Salud como clínica para cirugía ambulatoria general y por especialidades, de manera que contamos con todos los elementos para poder hacer estas cirugías de forma segura. El único cirujano que opera en este lugar soy yo. No hay otros cirujanos, la sala de operaciones no se emplea para ninguna otra cosa, de manera que tenemos disponibilidad de la sala de operaciones en cualquier momento, y por supuesto pues eso es algo que es muy importante, porque eso significa que no tenemos que compartir nuestra sala de operaciones con otras personas, y así pues por un lado se evitan contaminaciones cruzadas, pero por otro lado significa que podemos tomarnos el tiempo necesario para preparar la cirugía cada día, el tiempo necesario para realizar la cirugía cada día, de manera que no hay prisa, no hay asuntos de que ya llegó la otra paciente o que hay una paciente de otro doctor que esté esperando, entonces que apúrese, que ya estamos atrasados, o que no, que empezamos atrasados porque antes hubo una cirugía y entonces apenas acaban de sacar el paciente y entonces hay que realizar la cirugía y entonces ya todo el mundo empezó tarde. No, tenemos nuestra propia sala de operaciones, que sin duda es algo fundamental desde el punto de vista de la calidad de lo que buscamos dar al paciente y desde el punto de vista de la seguridad, porque como lo hemos dicho en el pasado, si bien a los pacientes les preocupa la anestesia, el peligro en una cirugía usualmente proviene de las manos del cirujano. Entonces, si el cirujano hace las cosas con cuidado, despacio, no está a la carrera, y hace todo debidamente y lo hace con una debida planeación, pues definitivamente el paciente estará mucho más seguro, y adicionalmente pues el anestesiólogo, lo que hace el anestesiólogo es un reflejo de lo que hace el cirujano. Entonces, si el cirujano hace la cirugía en forma muy cuidadosa, realmente creo que los anestesiólogos pasarán un muy buen rato, no pasarán sufriendo, y pues eso es mejor para todo el mundo, para el anestesiólogo, para las enfermeras, para el cirujano y por supuesto para los pacientes. De manera que, bueno, los invitamos a que nos sigan enviando preguntas, con muchísimo gusto las vamos a estar respondiendo en futuros en vivos. No olviden darle like a este en vivo si fue de su agrado. No olviden suscribirse también. Y bueno, en fin,
como les decía, no dejen de enviarnos sus preguntas, que con muchísimo gusto las estaremos respondiendo. También les vamos a dejar acá abajo los datos de contacto, los teléfonos, el correo electrónico, pero muy rápidamente el número de teléfono es el 2296-6644, 2296-6644 o el 2291-6655. También pueden accesarnos por vía WhatsApp o a través de Instagram para sus mensajes, o también podrían hacerlo por correo electrónico al correo cirugiaplástica@gmail.com, cirugiaplástica@gmail.com. Bueno, feliz tarde para todos y muchas bendiciones, que Dios los cuide a todos y feliz Día del Niño.